tarea de conocer más, de buscar seguramente panoramas distintos del ejercicio de nuestra perspectiva, ya sea en nuestra condición de abogados dentro de la formación jurídica, o acaso simplemente porque queremos ser conciliadores, queremos manejar cualquier tipo de conflicto en el fuero de nuestra familia, en el fuero amical, laboral, etcétera, etcétera, chicos. Y el hecho de haberse atrevido, de admitir, llevar a cabo este curso con la modalidad virtual, ya deben de sentirse todos ganadores. No es sencillo, en realidad. Para todos mis colegas a nivel nacional, por ejemplo, como les comentaré que somos un promedio a la fecha de 161 personas como capacitadores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nivel de Perú, y lo mismo que realmente no nos bastamos. Permítanme decirles, por ejemplo, y eso es el reto también para ustedes, una vez que ustedes han superado digamos, positivamente la parte final de lo que es esa evaluación que dura casi más de un año y medio, ¿okay? Entonces llegan a esa etapa final que se llama modelado, se llama evaluación final del manejo metodológico de enseñanza para personas mayores de edad, por ejemplo, ¿ok? Hay de todo, hay una mixtura, y sobre todo con ese perfil de que mucho porcentaje de los participantes solamente tienen, de acuerdo a la norma, el nivel de egresados de la secundaria. Hay otros que han estudiado alguna carrera, pero por diferentes vicisitudes simplemente quebraron esa opción, pero que quieren seguir creciendo, obviamente. ¿Y por qué no abrirles esa opción? Porque la verdad, seguramente que ustedes que están también lecturando su manual, espero que así sea, estarán llegando a conclusión, por ejemplo, de que, a ver, todos aquellos que van a lograr acreditarse, logran precisamente ser reconocidos como tal luego de haber egresado, aprobando una serie de requisitos, por ejemplo, no solo chicos, lo que es la fase lectiva en la cual estamos inmersos en este momento. Acuérdense que este curso de conciliación extrajudicial tiene 120 horas de fase lectiva, ¿cierto? ¿Acá? Luego viene lo que es el otro porcentaje de 120 horas de fase no lectiva, es decir, la fase práctica. Pero toda esa fase práctica, denominada modelado de audiencias, por ejemplo, es ese escenario donde ustedes ya van a coger todo el soporte de lo aprendido y van a volcar a manejar posibles audiencias de conciliación. Esas son las famosas simulaciones de audiencias de conciliación, por ejemplo, no calificadas en su primera fase. Es decir, primero, por ejemplo, vamos a llevarlos a todos ustedes que en este momento están 38 personas, porque dos parece que les ha ocurrido algo y esperamos que no sea nada grave realmente. Y bueno, es imprevisible lo que está ocurriendo, el desenlace inesperado de aquellos que lamentablemente, seguramente en el training laboral, en el training de sus responsabilidades, se han estado prácticamente exponiendo a las posibilidades, a los riesgos de contagio. Es lo que ha pasado con dos personas que sí que están en este momento para superar, bueno, el famoso coronavirus, el fase 2 o acaso segunda ola, que dicen, como ya lo reiteramos, es, digamos, esas cepas son mortales. Ya ha ingresado a Perú y particularmente a Moncayo seguramente alguienes que llegaron de Europa o acaso de uno de los lugares donde realmente ya estaba esa cepa, ingresan a Perú y vienen directamente a Huancayo. Entonces, la verdad, con algunas peculiaridades
del cepa también que estaba ya en Huancayo, porque estaba latente, aún cuando, claro, hubo un escenario donde ya no hubo fallecidos, pero aún había un porcentaje mínimo, sí, de contagiados. Todo es desencadenó que luego de las inesperadas marchas que han sido, repito, manipuladas sin prever estas secuelas, chicos. De veras, tanta responsabilidad y qué tanta estima al, digamos, al ser humano. ¿Cómo es posible que se haya impulsado esto y ahora estamos inmersos en esta situación? Y entonces, chicos, ustedes que ahora tienen la posibilidad de estar en casita, sin el riesgo realmente de poder contagiarse, es preferible que negocien consigo mismo y con su entorno familiar para que si acaso tienen que salir, manejen, aunque sea en forma exagerada, ¿qué importa? Pónganse la mascarilla bien protegida con sudor, luego pónganse inclusive la pantalla protectora. Y algunos inclusive ahora están retomando el uso de los famosos mamelucos. Alguien decía, bueno, yo estoy segurísima que dice, ¿no? Todos los platitos queda bien el tema de los mamelucos. A los gorditos y la característica así, general de los peruanos y particularmente de Moncayo, gran porcentaje gruesitos, casi gorditos, entonces con el mameluco, pero yo digo, ¿no? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué quiero vender? ¿Mi figura, mi estructura? ¿O quiero vender lo que es seguridad? Creo que a todos nos interesa salir airosos de esta pandemia. Y entonces hagamos una conciliación, una negociación de carácter virtual, porque quiero verlos permanentemente, chicos. A mí me complace realmente que sean parte de mi entorno ya cuasi familiar. El hecho de no verlos a alguno de ustedes en un discurrir de 2, 3 días seguramente que me va a preocupar. Por lo tanto, por favor, a cuidarse. ¿Está claro, muchachos? All right. ¿Sí o no? Contéstenme que Sí, sí o no. doctora, sí. Ok, ok. A eso estamos propendiendo, Sí, doctora. porque cada día realmente, seguramente que los colegas que son abogados estarán informados que un gran ser humano, un juez que de los pocos, realmente, un señor, acaba de partir, seguramente que lo conocieron, a doctor José Santos Córdoba. Él, un gran estudioso, un señor que realmente devoraba textos. Venía para acá luego de un accidente terrible que tuvo hace varios años atrás, pero bueno, eso le impulsó a seguir en la brega y era el que, uno de los primeros conciliadores en primer lugar, y además llegó a desarrollar la especialización en lo que es parte de los mecanismos alternativos de la conciliación, digo, de los mecanismos alternativos, el denominado arbitraje. Árbitro el señor. Luego todas las, digamos, convocatorias a diplomados, tal como es la característica del grupo Nuevas Tendencias, chicos, estaba sentado en primera fila. O sea, todo lo manejó como debe ser. Llegaba a las oficinas nuestras, chicos, con una alegría inmensa. Decía, es solo hecho de verlos. Y eso a mí realmente me genera también la presencia de ustedes. Ya, realmente es una manera de agradecer a Dios que estamos no solamente con vida, sino que estamos interactuando. Y realmente la partida de este colega, un gran amigo, un gran ser humano, nos conmueve, pero también partió creo que 2 días antes, el doctor Paul Tejera, otro señor. O sea, pareciera de que este malvado virus está siendo muy selectivo con la gente más especial, más amical, no lo sé, chicos. En realidad, la verdad es inexplicable, pero digo,
Todo esto pasa porque la única alternativa hasta que por lo menos llegue la vacuna es que nos cuidemos. Tal vez en forma extremada, pero es la alternativa única que nos queda. Salvo, obviamente, que alguien me diga, no, doctora, yo estoy llevando a cabo todas mis actividades normalmente, conmigo no pasa este virus. Podría ser, pero por favor, no vayan con esa negligencia a sumar estadísticas que nosotros no queremos engrosar. Está claro, chicos. Entonces, por favor, a quienes realmente ya los veo casi en cada clase, a Jorge Paul Lauro, a Luz Amparo Sosa, a Gladys Lidia Rojas, a es Gladys Lidia Cruz Rojas, Margarita Siñón, Flora Aliaga Eguavil, Julio César Altés Vera, a Jabel Suárez Inga, Milagro Rojas, en realidad Antianina Condoni, a tantos otros, también Noelia Acuña, a Aroni. Entonces, chicos, todos, Antonella Anaya, y hay algunos también seguramente que están en el Beatriz Karen, Flores, todos, en realidad, yo quiero pedirles, cuidémonos, hagamos esa alianza estratégica de que así como partimos las 40 personas, si dos en este momento están faltando por ese escenario, no nos arriesguemos a incrementar esas ausencias. Creo que tenemos que ser empáticos, tenemos que ser siempre con una actitud asertiva hacia los demás, solo así realmente va a, digamos, vincularse nuestra forma potencial de ser conciliadores y preocuparnos por los humanos. Es un conflicto enorme lo que nosotros estamos afrontando, pero creo que tomando las previsiones, todo va a estar mejor. O salvo, obviamente, mejor parecer. También quiero saludar a Julio César, perdón, a esta chiquita, no, ya la saludé, ok, es a Brigitte Salvador, bienvenida Brigitte, ok, a Daniel Demetrio Alba, ok, bienvenido, a Raúl Ureta, ok, también a Jonathan Cabrera, Sanabria, bien, Madeleina Raffolio, seguramente Hamilton debe estar también por ahí, Noemí Butarate, bienvenida, sí chicos, a mí me alegra realmente, Pamela Obispo, la presencia de todos ustedes, y siendo así, realmente, esta es una parte introductoria de lo que quiero reflexionar para decirles, oigan, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando dije, en realidad, de los 161 capacitadores con los cuales cuenta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este momento, hay 6 colegas, 6, queridos amigos, que están luchando contra este virus en diferentes jurisdicciones del territorio nacional. Y realmente es dramático y no nos queda otra alternativa de decir, sí, pues, esta es una pandemia, esto no es un chiste como alguien han querido manejar desde esa premisa. No, mentira, hay algunos interesados que están manipulando el escenario, qué sé yo, no va, miren, ¿qué dirán ante tanta cantidad de fallecidos? Seres humanos que probablemente les hayan tomado la palabra y dijeron, no, con nosotros no va, de pandemia, no, esto es falso. En realidad, hagamos un bailongo por ahí, ok. Y, no, a Huancayo, por ejemplo, es una zona muy rica en manejo del folclore en forma variada y enorme, ¿no es cierto?, en cada zona. Y dicen que Huancayo, claro, se ha calificado como un lugar de absoluta alegría, eso es positivo, pero la alegría también, oigan, dice que estamos viendo a los vecinos, a los conocidos, qué sé yo, partir sorpresivamente, creo que no nos debe hacer sentir bien al arriesgar en convocar a reuniones. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es posible que como si estuviésemos ya contra el tiempo, vamos, no importa, es una reunión, va a ser un jolgorio cerrado, no, por favor, luego, no, señores, inclusive alguienes me decían,
me pedían una, me pedían, doctora, ¿cuándo vamos a armar nuestra junta directiva? ¿Para qué? Para que esta promoción también tenga la junta directiva y que deje la placa como debe ser en la organización a la cual nosotros pertenecemos. Sí, claro que sí, eso se va a dar, pero no va a haber ya ese escenario complementario que era el compartir en la parte social. Generalmente la política de nuestra organización es resaltar, motivar, por ejemplo, la culminación del curso de conciliación, ya sea extrajudicial como también la parte especializada en materia de familia. Nosotros solíamos, ¿no es cierto?, en la parte presencial, programar para el develado de placa con la denominación, con el nombre de todos los integrantes, así como la junta directiva o coordinadores, que también los hemos llamado, solamente 3 integrantes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que inclusive habían previsto, muchos lo hicieron así, llevaban sus solaperas, una medalla, y generalmente lo han hecho en su promoción, ¿ok? Fuera de la parte protocolar acá en el escenario de su alma mater, Grupo Nuevas Tendencias, nosotros admitimos toda la fase protocolar hasta un brindis, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Luego del brindis, fuera, por ejemplo, se ha destilado reuniones de carácter social. Generalmente lo hemos hecho en el Mezanino y al Olímpico, lugares que han dado mucho renombre porque cada promoción se fue, por ejemplo, a ver con sus togas, ¿okay? Y han convocado para ese logro a su entorno familiar. Muchos se fueron con sus padres, otros con su esposa, sus babies, sus hijos, qué sé yo, y relacionados. Se ha compartido una cena de la calidad que ellos han querido en cada promoción. Y luego lo han amenizado con un grupo musical suavecito, en realidad. Y luego de la cena, un brindis, qué sé yo, si querían continuar, hacían su programa de Dance, ¿ok? Nosotros le hemos augurado el mejor de los éxitos. Con nosotros, por favor, han contado hasta la culminación de la cena. ¿De acuerdo, chicos? Y entonces, eso no va a poder darse. No vamos a poder arriesgar esto. Pero con la venia siempre divina, chicos, yo estoy segura que esto ha de superarse. Y vamos a dejarlo en una especie de stand-by. Concluirán el curso de conciliación extrajudicial y Dios ha de permitir que luego, de inmediato van a empalmar con lo que corresponde a especialización en materia de familia y luego, chicos, nos encargaremos para que ustedes logren sus acreditaciones. Acreditaciones que no les va a costar un solo céntimo adicional. Eso sí, chicos, se tiene que cumplir y me gusta advertir desde este momento porque vamos a empezar con el módulo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, chicos, yo quiero decirles, ¿cómo es que se lleva el requerimiento para ser acreditados? Anteriormente, organizaciones varias, por ejemplo, en Lima Capital, en diferentes lugares, por ejemplo, a ver, simplemente la norma les dice, nos dice así la cosa clara. Ustedes como centro de formación únicamente se responsabilizan de entregarles su constancia de egresados a los angelitos. Y ellos que vean su tema para poder acreditarse. Y no se trata de eso en realidad. No se trata de eso, ¿verdad? Nosotros hemos visto mucha frustración de tantísimas promociones que han egresado de otras organizaciones y realmente no llegaron a la meta, no llegaron a acreditarse. Entonces, yo creo que siendo así esa experiencia, es pertinente, por ejemplo, decirles que es necesario que nosotros como organización, ¿okay? Bueno, debo de presentarme también, por ejemplo, a ver, les hablo del Grupo Nuevas Tendencias. Sí, es una organización a la cual me honro en presidir. Soy la presidenta ejecutiva del Grupo Nuevas Tendencias. Esta es una organización que ha tomado el reto desde hace 12 años aproximadamente de impulsar lo que es la difusión de la cultura de paz,
en la jurisdicción de la región Junín. Obviamente iniciamos nuestras operaciones en Lima Capital. Luego vimos que había un escenario de zonas donde no, aun cuando estaba admitido, ya el impulso, la difusión no estaba siendo atendido. O sea que algunas personas le estaban haciendo, pero había un escenario de, repito, de frustración porque egresaron, ni siquiera sabían, bueno, nunca los habían llevado de la mano como tenían que hacer. Ah, ok, lean el reglamento, ahí dice todas las indicaciones para que ustedes vayan al ministerio y vayan en Lima, oh, es un tema. Entonces, conociendo cuáles son las vicisitudes, las dificultades, desde aproximadamente, si no me equivoco, primer año vimos todo el escenario caótico, complejo. Creo que a partir del séptimo, sí, más o menos del segundo año, son 7 años en promedio, donde dijimos, bueno, vamos a nosotros buscar un valor diferencial de nuestra organización. No todo se traduce en una cuestión pecuniaria. Cuando yo creo que antes de ayer les dije, yo me siento millonaria. Millonaria porque tengo esa predisposición de apoyar a los demás. No todo es, digo, economía. Sea el solo hecho de una sonrisa, el solo hecho de una venia de alguien, personas que algunas veces hasta te olvidas quiénes son, pero te dan una venia de saludo, eso te enriquece. Y eso es lo que nosotros hemos hecho a la fecha, chicos. Por eso es que tomamos la decisión imperiosa de decir, oigan, señores, van a ser acreditados todos al mismo tiempo. Una vez que nosotros estamos ya concluyendo el curso, por ejemplo, chicos, faltando una semana promedio, ¿ok? Les voy a ir diciendo, a ver, angelitos, acuérdense cuando iniciamos el modulado, digo el modelo segundo, mecanismo alternativo, yo les dije, por favor, vayan anotando y quiero que todos ustedes anoten esto, por favor. Para acreditarse, en primer lugar, ustedes cancelaron el curso. Ojo cuando digo cancelaron, cuidadito que algunos integrantes de este grupo no estén preocupándose por pagar el curso, chicos. Hay algunos que se han acogido obviamente al pago en partes, pero he visto, por ejemplo, me dieron el informe de que solamente han pagado un porcentaje mínimo, 100 soles, y están en el sistema, no, están en ámbar. Entonces, por favor, todos los que no tienen el monto mínimo, por lo menos de 250 soles, preocúpense, por favor. Tenemos que subsanar esa dificultad, ese vacío. Por un lado. Por otro lado, cancelo el curso, ya, perfecto. Luego, ¿qué tengo que hacer? De inmediato, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos dice, bien, van a pagar por el derecho de registro, de acreditación. En el código 04359, que se refiere o está destinado o está identificado con lo que es el curso de conciliación extrajudicial, así se llama exactamente, se paga en el Banco de la Nación a este código 04359 la suma de 96.95. Este monto ya rige hace más o menos 5 o 6 años atrás. Antes, cuando iniciamos, era 72 soles, me recuerdo. Luego, por este monto de 96.95 sigue vigente, no hubo ninguna variación. Entonces, por ejemplo, pagado al Banco de la Nación con su DNI. Así ustedes pagaran o mandaran pagar con un tercero, ese tercero tiene que concurrir con el documento de identidad nacional de cada uno de ustedes. Entonces, ese voucher, por ejemplo, hay que sacarle 2 copias y traer a las oficinas del Grupo Nuevas Tendencias, por ejemplo, para decir, doctora, o el personal que esté en las oficinas, porque actualmente en este momento les cuento, yo no permito que ni siquiera mis asistentes estén en el momento que estoy acá en la oficina. Realmente, ellos están en un horario distinto, ¿de acuerdo? Chicos, por lo tanto, pero ya tienen toda, digamos, la training como para poder ya atenderlos a ustedes. E inclusive, si hay alguienes que quieren algún asesoramiento personalizado conmigo, por ejemplo, que hay una agenda, entonces me reúno con ustedes, por ejemplo, en un horario determinado.
Entonces puedo máximo convocar simultáneamente a 2 personas. Y esa reunión de asesoramiento no debe durar más de 20 minutos. ¿Ok, chicos? De tal manera que si hay alguna duda, alguna incertidumbre, lo subsanamos. De tal manera que, repito, lleguen a buen puerto. Entonces, luego, por ejemplo, vamos a nosotros a hacer el requerimiento de lo que es, hay que adjuntar mejor 2 fotografías tamaño pasaporte a color fondo blanco para cada uno de los folders. A ver, es un folder Manila, ¿ok? Tamaño A4, en la cual se va a adjuntar todos los requisitos. Hay unos formatos donde en realidad algo que es pertinente decirles es, hay una ficha personal. Esa ficha personal es la que evalúa el área del DCMA para poder evaluar y concordar si realmente los datos que ustedes están reportando en esa ficha personal es cierto o es falso. Si soy casado, casada, lo digo. Si soy divorciado, idem. ¿Está claro? Y si soy también viudo, viuda, idem, lo digo. ¿Está claro? No puedo, no, pero yo, no. ¿Sí? Pero mi DNI dice, ok, all right. Entonces, ¿cómo es que te identificas como casado cuando haces las transacciones? ¿Cómo estás? Oye, si tu DNI, ¿cómo están manejando? Todo eso hay que ir sincerando, chicos, porque realmente sé que inclusive ahora ya cuando vamos a requerir, van a ser ustedes la primera promoción en plena pandemia. Entonces, creo que estamos advirtiendo las reglas de juego claras, no va a haber ningún inconveniente. Por ejemplo, luego de que concluyan el 24, por ejemplo, de marzo el curso en forma integral, vamos a darles una semana en coordinación y anuencia con ustedes, fijar una fecha para que en ese lapso todos vengan a la oficina y acaso en vigilancia, por ejemplo, pueden dejar o simplemente ingresan, está mi asistente, dejan, ¿ok? Todos los folders y previa evaluación, revisión, se les convocará para decir, falta esto, falta aquello, no, no, esto. O caso contrario, por ejemplo, hay varias estrategias que ustedes corroborarán en la oficina que les va a ayudar a resolver su tema. Entonces, el objetivo es que todos ustedes lleguen a buen puerto. Ya, me encantaría, sería lo ideal, que las acreditaciones, las solicitudes que vamos a requerir sea de 40 personas. O con la ENIA, por ejemplo, los 38 que están en este momento. Eso sería ideal. ¿Por qué? Porque ya la práctica nos ha permitido conocer, por ejemplo, anteriormente, cuando nosotros enviamos en poca cantidad, por ejemplo, el requerimiento de acreditación, demoraba mucho el MINJUS para retornar. Hoy que lo enviamos en bloque, por ejemplo, retorna con mayor rapidez, 10, 12 días máximo. Entonces, de eso se trata, chicos. Entonces, manejar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos es también, obviamente, definitivamente, chicos, buscar la mejor manera de poder conciliar entre nosotros mismos para ayudarnos recíprocamente. Nosotros los ayudamos, ustedes ayudan por tratar de cumplir con todos los requisitos para que finalmente, por ejemplo, van a ustedes suscribir una carta poder donde ustedes me van a otorgar, a ver, la representación ante el Ministerio de Justicia para que ese requerimiento de acreditación retorne lo más rápido posible. Realmente, habiendo asumido esa tarea, donde creo que ha sido ya, van a ser ya 1 año y medio aproximadamente, vamos bien, rapidísimo es el tema. Cuando hay alguna dificultad, por ejemplo, doctora, faltó una foto, algo pudo haber pasado en el interín, le estáis llamando internamente antes de rechazar, porque para ellos fue fácil, por ejemplo, emiten una resolución. Ok, este requerimiento de X y Z persona no se puede atender porque le falta 2 fotos, o porque realmente no es visible por la copia del DNI, qué sé yo. Esos detallitos antes era resolutivamente lo retornaban y era una dilación, un compás de espera para poder revertir esto, subsanar y luego ya no pertenecen a esa promoción donde en bloque vienen todos los acreditados y simplemente apoyar a alguien que le faltó algo realmente. Pero nosotros, por ejemplo, decimos, acá elaboramos una carta firmada por mi persona en representación de mi organización, donde adjuntamos una estadística
exactamente cuántos requerimientos de conciliadores extrajudiciales estamos enviando con documentos ciertos. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué? Para que no lo digan, no, no es cierto, que si son 25, son 25, 30, 30, exacto. ¿Y por qué? Porque exigimos inclusive que al momento que están entregando en ese partes de, digamos, de recepción, y esto lo están haciendo, por ejemplo, en Escipión Yona, es una, casi está a la altura, si no me equivoco, de la cuadra 43 de la avenida Arequipa, en Miraflores. Y eso solamente en ese partes, ¿ok? Luego, cuando ya ustedes tienen que, a futuro, por ejemplo, porque simplemente es para, como ya nos van a retornar todos los registros en forma resolutiva, lo único que hace es multicopiar. Y eso es su registro. Resolución, ¿ok? Directoral, con el cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les otorga que su número de registro para ejercer su función conciliadora, ya sea como conciliador extrajudicial o materia de familia, es XYZ número. Esa acreditación les va a acompañar hasta el día en que ustedes digan, ya no quiero ser conciliador, me cansé, ¿right? O simplemente porque probablemente de arriba los pueden convocar y se acabó, pero ahí eso va a caminar con ustedes, hasta el último día que ustedes, repito, digan que ya no quieren ejercer la conciliación. Entonces, acá es el registro, no va más. Hay alguien que dicen, pero no, doctora, yo necesito, por favor, necesito también que se me alcance la posibilidad de poder ingresar a que me den un diploma. Les adelanto, chicos, los diplomas eran permisibles hasta el 3 de marzo del año 2018. El Ministerio de Justicia enviaba diplomas, ¿está claro? Pero ahora únicamente nos envían las resoluciones directorales. Ahora, con esta atingencia, hay personas que quieren de todas maneras un decorativo para poder seguramente exhibirlo en sus oficinas, en sus centros de conciliación. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el ministerio? Van allá con sus registros, les entregan una bonita constancia de que son conciliadora reconocido por el Ministerio de Justicia y cuenta con el registro XYZ. Eso es lo que les dan, chicos. ¿Okay? ¿Qué es lo que realmente a ustedes les interesa? El registro. Este registro que está, digamos, finiquitando que ustedes llegaron a lograr ese código, esa acreditación, superando una serie de requerimientos. Por lo tanto, chicos, creo que está clarísimo el tema. Si hay alguna pregunta, lo van a hacer. Vayan preveyendo sus fotografías, porque para cada acreditación, para cada curso, por ejemplo, conciliación extrajudicial 2, para familia 2, antes era 3, por la pandemia se ha reducido a 2. Luego, eso sí, por favor, también vayan preparando el tema de cuidado con sus DNIs, tienen que estar vigentes, cuidado con eso. A ver, hay que sacar una copia fotostática en una hoja tamaño A4, mitad parte A, mitad parte B, a color. ¿Está claro, chicos? De tal manera que el ministerio no nos diga que se equivocaron con el nombre de tal señor, señorita, que, bueno, ha variado el apellido tal, por ejemplo, era Sosa con SS. No, pero ¿por qué me pusieron SZ si yo adjunté mi DNI en forma ampliada? Tenemos argumentos, ¿no es cierto? Pero si realmente vamos a sacar una copia a blanco y negro y todo realmente raído, eso de veras, eso sería perjudicarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, chicos, desde ahora vamos negociando para que todo sea pulcro, para que todo sea, digamos, claro y nítido, y si hay dudas, siempre estar dialogando con ustedes. Creo que todos ustedes conocen mis números de celular, así como también del director de esta organización, y creo que también ya saben dónde quedan las oficinas, y pues, si es que hay alguien que no conoce, por favor, ustedes conocen el Poder Judicial, entre Nemesio Ray y Parra del Riego, al frente mismo de esta sede hay un edificio que es muy visible de 12 pisos. Estamos nosotros como organización, Grupo Nuevas Tendencias, en el tercer piso, en la oficina 306.
únicamente para poder acceder, sí, un poco exigentes, lo de la vigilancia, para que puedan demostrar a dónde van, por qué van, qué van a hacer, a ver, pues acredítese por favor si realmente piden el DNI. Y algunas veces, por ejemplo, los traen personalmente a nuestras oficinas. Por lo tanto, chicos, yo creo que no va a haber ninguna dificultad para poder llegar a buen recaudo todo lo que nosotros y ustedes vamos a generarnos como meta, llegar a acreditarnos. ¿Alguna pregunta acá, chicos? Si no, en todo caso, chicos, sí que hay algo que probablemente quieren escuchar respecto al examen, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, permítanme felicitarlos, en realidad. Hay algunos que decían, bueno, es un tipo de examen, claro, no hubo ningún tipo de, digamos, preguntas capciosas, ha sido clarísimo, no es mi estilo en primer lugar, ¿okay? No me gusta. En ninguna institución académica donde yo laboro ha habido esa actitud mía de ninguna forma, y por lo tanto también, por favor, eso sí ha requerido un poquito de raciocinio seguramente, un poco más de información. Por eso es que yo he visto que ustedes habrán corroborado y muy buenas notas, como también algunas notas que me preocupan, pero sí, eso vamos a revertir. A esta nota que ustedes han recibido, chicos, voy a decirles públicamente, por favor, vamos a adicionar puntos, ¿de acuerdo? Por el trabajo. Hay trabajos excelentes. Hay trabajo que inclusive no solamente ha sido una cuestión, ok, existe esto, lo han hecho un PowerPoint, en realidad es un trabajo, ¿ok? Entonces, no lo han hecho para cumplir con el requerimiento, que era notorio, pero realmente todo eso, más allá también el contenido mismo, por ejemplo, van a ser puntos a quienes merecen, adicionaremos 2, o en el mejor de los casos, un máximo de 3 puntos, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, les dije que esta es una dinámica, una interacción. Y esa dinámica, esa interacción es calificada, chicos. Y siempre mi metodología ha sido reconocer esas participaciones. Más allá si realmente sumaron o pusieron reparo, qué sé yo, lo importante que es ser osados, ser atrevidos. No todos realmente queremos a veces exponernos en público. A veces decimos, mejor no digo nada, no vaya a ser que me equivoque y bueno, pueden pensar que estoy hablando chácharas. No. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y creo que todos tenemos que aprender unos de los otros. Y que mejor aún si realmente me advierten que me equivoqué, enfoqué mal, y estoy para poder aprender, ¿verdad? Creo que todos concordarán que el ser humano, desde que nace, chicos, inclusive dice desde el momento de su concepción, está inmerso en un permanente proceso de aprendizaje. Por eso es que alguien plantea, dice, y esto se lo planteo a ustedes, siendo así entonces, que el ser humano está en permanente proceso de aprendizaje, ¿qué es lo último que aprende el ser humano? Es una pregunta. Me gustaría que, esto es una pregunta filosófica, me diría, ¿no? Es una pregunta que me gustaría que lo conciban, que lo disciernan, que lo evalúen, qué sé yo, y de acuerdo a la percepción que tengan de esta pregunta, mañana alguien me diga, yo quiero, por favor, me gustaría compartir, que la respuesta para mí es esto o es aquello, pero ¿por qué? ¿Está claro, chicos? Entonces es una tarea ahí, suelta, pendiente, para mañana. ¿Okay? Entonces, siendo así, entonces, chicos, wow, mucho ruido. Implica que entonces esta nota, que a algunos les está preocupando, va a revertirse, va a necesariamente incrementarse. No podemos, ¿sí? Hay algunas personas que reflexionaban y decían, está bien todo con tal de que no disminuya. Oigan, ¿dónde está nuestro sentido común? ¿Cómo puedo yo catapultar algo para poder bajar una obtención clara de resultado de lo que es un examen escrito?
¿cómo puedo yo decir, ojalá que me mantengan y no me bajen el promedio que yo tengo? Eso sería desde todo punto de vista ilógico y sobre todo contraproducente, ¿verdad? Entonces, no. Entonces es probable, chicos, que estamos en ese trabajo, vamos a remitir a la instancia correspondiente una nota superior a la que cada uno de ustedes han aprendido o han logrado como la información que sea de público conocimiento de ustedes. Si es que desde ahora, chicos, ya saben, los micros están abiertos y podemos seguir interactuando. Esa interacción es calificada. ¿Está claro? No importa, vuelvo a repetir, hablen, enfoquen, diga, yo tengo esta experiencia en el tema de lo que es el conflicto. Yo manejé o participé en una audiencia de conciliación y vi realmente que no es cierto lo que usted está diciendo. Ok, en realidad, todo esto es también un manejo ético, ya saben. Y todo es también, la competencia, dijimos ayer, es positiva. En la medida que nosotros vamos a buscar como centro de, digamos, eh, de conciliación, por ejemplo, XYZ, un valor agregado, un valor diferencial, en primer lugar, porque vamos a implementar con conciliadores de alta competitividad. Dos, con conciliadores, ojo, especializados. Tercero, con conciliadores éticos en el manejo de la conciliación. Y una de ellas es precisamente, chicos, manejar el soporte técnico principista de lo que es un procedimiento conciliatorio. Así es que, si vamos a tener esa convicción clara, puede ser el valor diferencial. Inclusive, nuestro tarifario, obviamente, luego de hacer un sondeo para plantear y decidir nuestro tarifario, ¿cómo llegar a decir, bien, si en el resto de los centros de conciliación hasta este momento, por ejemplo, una solicitud, digamos, de audiencia de conciliación de alimentos está por un promedio de 250 a 300 soles, yo no tendría por qué acondicionarme y decir, solamente tengo que hacer una réplica de aquel tarifario o los tarifarios que están rigiendo en el resto de los centros de conciliación. Señores, ese es un referente. Si yo estoy segurísimo, segurísima que mi centro de conciliación tiene un perfil distinto que va a justificar el tarifario que voy a plantear, créanme, chicos, a veces la gente dice, bien, yo quiero concurrir a ese centro de conciliación, cobrarán un poco más, pero me van a dejar dormir luego de esa reunión. No vaya a ser que me hagan un mamarracho y medio de lo que es. A ver, redacción de un acto de conciliación. O no vaya a ser que me admitan un requerimiento que no está permitido como materia conciliable, que puede llegar realmente, puede llegar a esa situación algunas personas que no están actualizados o debidamente informados. Entonces, ese es el valor diferencial que a ustedes les va a permitir, por ejemplo, proponer en el mejor de los casos, por ejemplo, qué tarifario, desde mi conocimiento, en mi condición de director de este centro de conciliación, le voy a proponer. Si acá hay un promedio de 250 a 300, yo me voy a atrever a proponer un tarifario de 500 soles para esta solicitud de alimentos. Nadie podría oponerse a ese tema. ¿Ok? Es en base a la competitividad. Es en base a qué? A ese valor diferencial que estoy inyectando a mi centro de conciliación próximo a ser acreditado. ¿Está bien, chicos? A eso tienen ustedes apuntado. Nunca vayan por debajo. Si el tarifario está por 250, 300 soles, wow, yo quiero llegar al común denominador. Me voy a tirar y voy a poner acá, por favor, 100 soles, 150 soles. Díganme, ¿los elegirán? Probablemente. Pero luego una visita, seguramente que no retornan. Y además, acuérdense, por favor,
el marketing para ustedes es no solamente la imagen de la organización, sino cuál es ese valor diferencial de la calidad de conciliadores que tiene, que alberga como banco de potenciales conductores de las audiencias de conciliación de cualquier naturaleza, porque dicen ahí especialistas de, por ejemplo, contrataciones con el Estado, especialistas en familia, ok, un bloque con imagen. ¿Está claro, chicos? Eso es lo que ustedes a futuro tienen que impulsar, tienen que propender a ello. Por lo tanto, entonces, estamos ya en forma muy sutil empezando a ingresar, que hoy precisamente empezamos con el tema del módulo 2. El módulo 2 está referido precisamente a analizar qué vienen a ser los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los denominados MARCs. Seguramente todos ustedes dirán, bueno, sí, yo tengo una idea no tan precisa, pero sé lo que es un MARCs. Los MARCs, chicos, las siglas, dice, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. MARCs, todo con mayúscula. ¿Está claro? Y es que hablar de los MARCs en el Perú y en el mundo es referirnos a que, bueno, los estados modernos, casi en los albores de los años, de los años 80, 88, empezaron a percibir cómo es que el sistema judicial entraba en una especie de crisis, empezaba a perder la credibilidad en la opinión pública, pero más allá generaba caos, generaba crisis, porque los resultados que los ciudadanos esperaban, que las organizaciones esperaban, no estaban siendo emitidos en forma propicia, en forma oportuna. Era demasiado dilatorio todo y era tan extemporáneo el resultado. Entonces la justicia esperada realmente no era oportuna. Por lo tanto, entonces, estas sociedades que reconocen esa crisis, ese caos, y propenden en realidad a impulsar un tipo de sociedad distinto, un tipo de sociedad donde se construya lo que es una participación democrática, donde realmente sus aspiraciones tengan que ser canalizados y si en el devenir, digamos, de sus actividades hay o se sientan, digamos, vulnerados en sus derechos, o ahí las organizaciones están arremetiendo contra él o ella, o hay, digamos, reglas de juego nada claras porque no hay un amparo, una protección en el ejercicio de sus actividades, entonces hay un argumento tan especial que, por ejemplo, alguien diría, ¿dónde se inicia estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Y realmente los estudiosos llegan a la conclusión de que uno de los lugares donde realmente ya casi dándole forma de lo que es este manejo, digamos, pacífico de los conflictos, de los problemas, en realidad, dándole ya casi una forma institucional, ha sido en Sevilla, España. ¿Está claro? Pero en realidad no tuvo mayor notoriedad porque era como una especie de región organizacional cerrada, pero empezó a practicarse. Pero seguramente que todos ustedes concordarán conmigo que desde los albores de la humanidad, desde cuando realmente el ser humano empieza a sentir la necesidad, digamos, de ser respetado, la necesidad de que su decisión no sea invadido, no sea quebrado, en realidad, inclusive, empezó
a juntarse a través en las primeras circunstancias, por ejemplo, en los primeros estadios, el ser humano, por ejemplo, empieza en forma natural a agruparse. ¿Para qué? Para luchar contra los impactos de la madre naturaleza, pero también para poder protegerse en forma grupal de la presencia de animales salvajes. Entonces, imagínense, prácticamente en forma incipiente, si se quiere, la conciliación o la negociación siempre ha estado presente, ¿ok? Porque en forma natural el ser humano, repito, ha buscado pacíficamente, en vez de enfrentarse entre ellos, el hecho de que realmente podían ser devorados fácilmente, ¿ok? Por los efectos de la naturaleza, en primer lugar, pero también por los animales salvajes, vieron que en grupo podían responder. Imagínense esa manera tan peculiar, tan especial de haber ensayado y haber logrado ya que juntos podían defenderse. Entonces, no digamos que ya es una sociedad casi, digamos, en la parte final del siglo XX, los que realmente nos han aportado la conciliación, ¿no? Si nosotros vamos a los estadios del origen de la sociedad, la propiedad y el Estado, no sé si ustedes han leído esta obra tan espectacular de Federico Engels, me gustaría que lo lea. La evolución de la sociedad, la propiedad y la familia de Federico Engels nos dicen, por ejemplo, que el ser humano ha ido superando estadios tras estadios. Y uno de esos grandes estadios, por ejemplo, ha tenido que admitir que en primer lugar, en forma natural, por ejemplo, a ver, el macho y la hembra sorpresivamente podían procrear. ¿Okay? Había una especie de alianza estratégica. ¡Wow! ¿De acuerdo? Pero no tenían una convicción todavía de la dependencia del uno al otro. ¿Ok? De ahí que en un estadio casi en el tercero reina la poliandría. ¿Recuerdan esto, chicos? ¿Qué viene a ser la poliandría? Una mujer con la cantidad de varones que ella quería. Y era muy selectiva. ¿Ok? Entonces, chicos, ese estadio donde la mujer reina, donde la mujer tiene el estatus de toma de decisiones y podía excluir al varón que no cumplía o no le daba simplemente las expectativas que ella esperaba. Reinaba en ese momento la poliandría. Luego se produjo, otro estadio donde, bueno, pues se produjo el otro escenario. Vale decir, el varón con varias mujeres. ¿Está claro? Pero esto también ha sido, digamos, estadios que en forma natural, por una convicción de valores, por una convicción de lo que es la moral, los seres humanos hemos ido subsanando, hemos ido superando. Entonces, imagínense que para llegar a entender que estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos que impulsan lo que es la cultura de paz en el mundo, particularmente en el país, llegan todavía en la década de los 90, casi en las postrimerías de la década de los 90. Pero entonces hagamos una retrospección que como instrumento tal vez ya casi en forma incipiente reconocido ha sido en Sevilla, cuando se da los primeros digamos, escenarios donde ya los pequeños problemas que se producían en esas sociedades podían resolver en forma pacífica, en forma dialogante. ¿Ok? No le dieron todavía esa denominación de la conciliación, tampoco le dieron el nombre de la negociación, pero ya existía ese medio.
esa forma, ese modelo que les podía permitir subsanar sus diferencias, sus conflictos en otros términos. Por lo tanto, chicos, siempre debemos admitir que así como todo tipo de conocimientos, lo que vienen a ser los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pasa por una etapa de evolución. Luego, por ejemplo, empieza en Europa a difuminarse. Es así, por ejemplo, como ya como instrumento llega a perfilarse en Dinamarca. A partir de Dinamarca, por ejemplo, también, digan, va a Francia, va a Holanda y en diferentes países donde hoy, por ejemplo, España lo tiene como un instrumento muy arraigado. En realidad, evitan en lo posible la judicialización de sus procesos, de sus conflictos. Y hay un país, por ejemplo, como es Estados Unidos, cuando en 1977 admite que no solamente debe de coexistir como alternativa de solución de conflictos, la alternativa judicial para la sociedad, para las organizaciones, sino que también deben de impulsarse, ¿cierto?, otras formas paralelas que deben de poner a disposición de la humanidad, de la población norteamericana a partir de entonces. Entonces, imagínense cuántos años tiene en Estados Unidos la vigencia y en qué grado de evolución va el tema de la conciliación en este país. Ahora, a partir de Norteamérica es cuando ingresa a nivel de países latinoamericanos o sudamericanos, por ejemplo. Uno de los primeros países que acogieron esta cultura de paz ha sido México. México realmente es uno de los países sudamericanos donde tienen la oportunidad de decir, ok, yo tengo muy arraigado el manejo de la conciliación. Tengo muy arraigado el tema de la conciliación. Pero sí, realmente el tema del arbitraje lo tienen todavía. Hasta hace un pocos años, nosotros un poco que, digamos, acogimos el arbitraje como opción, pero ya luego fue en México. Entonces, a partir de México, vino para la Argentina. En Argentina, por ejemplo, les dije, creo en algún momento, que la conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos lo denominan no como tal, como conciliación, lo tienen como denominación específica la negociación. Y esta cultura de paz en la Argentina, a través de la negociación, tiene también un arraigo enorme, chicos. Así que tienen muchos estudiosos, muchas, digamos, zonas en las cuales, inclusive, le han dado la prioridad a la solución de esos conflictos antes de la vía judicial. Muy pocos conflictos. Ciertas zonas, por ejemplo, de Argentina. ¿Okay? Luego se fue para Colombia. Colombia es otro país donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos están muy evolucionados. Y hace poco, por ejemplo, el presidente de la República decía, bueno, yo quiero negociar con la comunidad, con la población, en vez de que ellos me emplacen judicialmente. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Para qué es la comunicación, el diálogo? Podemos nosotros buscar algunas plataformas de diálogo y evitemos realmente juntarnos inclusive. Entonces, si el presidente, la cabeza de ese país, está hablando de la cultura de paz, implica que una vez más, no obstante el tema de la pandemia, ellos están poniendo en práctica esa alternativa prioritariamente. Luego de Colombia ingresó a Venezuela. Antes de Hugo Chávez, por ejemplo, la conciliación denominada con ese nombre, los mecanismos alternativos, tenían un arraigo enorme. Pero luego,
con el angelito de Chávez, y luego hoy con Maduro realmente, la conciliación pasó a tercer o cuarto nivel. Está postergado. Posteriormente, chicos, ingresó obviamente a Perú. Perú, ya saben, abrazó, acogió estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos aproximadamente en noviembre de 1997. ¿Sí? Prácticamente la conciliación es bastante joven, tiene un promedio de 23 a 24 años aproximadamente. Y entonces, bueno, pues hay también por eso muy pocos operadores. Y claro, alguien diría, pero ¿para qué necesitamos más operadores? Si realmente Huancayo ya, en el perímetro, por ejemplo, y los alrededores del Poder Judicial, hay demasiados centros de conciliación. Es como esa interrogante cuando en una conferencia, me recuerdo, en un auditorio donde concentraba más o menos 200 personas, uno de los expositores lanzaba esta pregunta. Decía, en el Perú, ¿hay demasiados abogados o faltan abogados? ¿Por qué es que se sigue admitiendo, digamos, en universidades de reciente creación inclusive, que la prioridad uno es requerir y autorizar el funcionamiento de la facultad de Derecho? ¿Por qué? Si acaso no se dieron cuenta que hay demasiados abogados. Entonces, aquel jurista decía, aquel investigador decía, si hay ese tipo de conclusión, yo pregunto al auditorio, ¿es cierto que en el Perú, estoy hablando a nivel de las regiones en forma total, incluyendo Lima y Callao, por ejemplo, ¿ok? ¿Cierto que en el Perú ya no necesitamos más abogados? Ya el escenario de requerimiento de especialistas en el manejo de instrumentos jurídicos ya está saturado. Es una interrogante que lanzaron. Claro, todo el mundo hizo una especie de disquisición con el hígado, con el corazón, qué sé yo. Nos armamos una especie de confrontación. Realmente unos que defendíamos un escenario, otros que no. Y entonces a mí me encantaría, por ejemplo, preguntar a ustedes, acá en esta aula virtual, tenemos muchos participantes con formación jurídica, otros potenciales también abogados. Hay bachilleres, hay estudiantes que están en plena, digamos, brega académica para poder lograr su propósito seguramente. Basado entonces en esto, me gustaría preguntar, ok, ¿creen ustedes, amigos, que en el Perú, y particularmente en la región Junín, y particularmente en el Valle del Mantaro, y particularmente en la provincia de Huancayo, hay demasiados abogados? ¿Ya no hay más espacio para más abogados? Pregunto, chicos, ¿qué dicen ustedes? Los escucho. ¿Qué dice mi colega y amigo Raúl Enrique Ruiz Mestre? ¿Qué dice Raulito? ¿No quiere opinar, Raúl? No, sí, doctora, sino que no encontraba el botón. A ver, por favor. Respecto de que existe bastantes abogados en Huancayo, podría decir de que efectivamente las universidades han estado sacando un montón de abogados, pero eso no quiere decir de que este, en el mercado existan
o existen abogados buenos también malos. Entonces, al igual que hay también centros de conciliación que son buenos y hay otros regulares y otros malos. Y de acuerdo a eso ponen su precio. Más o menos desde ese punto de vista podría decir eso, doctora. Gracias, gracias, Raúl. ¿Qué opina? A ver, sí, Doctora, Rosario, la escuchamos, Rosario. gracias, doctora. Buenas noches con todos mis compañeros. Doctora, pienso yo que tiene mucho que ver porque el derecho es una, bueno, depende a la dogmática que nos basemos o al concepto que tengamos, ¿no? Pero en todo caso, el derecho es una ciencia muy amplia que tiene especializaciones diversas, distintas, pero hay algunas universidades que debido a los cursos, a la cátedra que tú llevas a la currícula, de lo que más te empapan, se podría decir, es del derecho civil y del derecho penal. Entonces, a apreciación propia, pienso yo que nos o elegimos más esas ramas del derecho, esas especialidades, pero yo pienso que si podríamos escoger otras especializaciones como es el derecho registral, el derecho comercial, el derecho aduanero, ahí hay escasez de abogados y especialistas en ese tipo de ramas. Entonces, yo lo delimitaría en todo caso, doctora, y diría que hay muchos abogados de especialidad penal, civil, y en otras especialidades, pues hay carencia de esos abogados, ¿no? Eso sería mi apreciación, doctora. Gracias. Ajá, Rosario, muchas gracias. Doctora, A ver, Pamela, la escuchamos, querida Pamela. doctora, buenas noches y buenas noches con todos mis compañeros. Doctora, mi apreciación es, si bien es cierto, hay muchos abogados, sea de la especialidad que sea, pero son pocos los abogados que realmente están capacitados y se rigen de acuerdo a ley. Hoy en día vemos bastante corrupción en el Perú y en muchos de ellos están dentro los abogados. Entonces se necesitaría realmente abogados con la ética, para lo cual tendrían que ser realmente de vocación para que no puedan caer en la corrupción y puedan aportar algo bueno a nuestra sociedad. Eso es todo, doctora. Ah, me parece interesante tu enfoque, Pamela. Doctora, yo también quería comentar. Gaby, querida, te escuchamos. Gracias, doctora. Bueno, con respecto a los abogados, ¿no? Se dice que sí, que hay muchos abogados, pero si uno se da cuenta en la realidad, cuando estamos en un problema o tenemos un litigio, sucede una aporia que no podemos resolver, nosotros tenemos que recurrir sí o sí a los abogados. Y entonces necesitamos abogados que sean capaces, necesitamos abogados competitivos, que constantemente nos estén adecuando los cambios, porque la ley también no es estática, la ley exige cambios, es dinámica, y siempre, a medida que la sociedad va avanzando, la cultura, o sea, todo va cambiando, entonces nos tenemos que adecuar también. Ese es mi aporte, doctora. Excelente, muy bien, Gaby. Ok, formidable. Doctora, ¿podría aportar algo? Por supuesto, la escucho, Nati, por favor. Bueno, para algunos colegas, sí es bien cierto, creo que algunos sí son abogados, en mi caso yo no, pero yo pienso que no importa la cantidad que haya, sino importa la calidad de profesional que vayas a ser tú, porque discúlpeme, conozco cada profesional, que no quiero ser un poco mal hablada, pero creo que con el título podrían hacer otra cosa en vez de tenerlo encuadrado o guardado. Yo pienso que depende del tipo y de la calidad de profesional y de ser humano que tienes que ser antes de ser profesional. Claro que sí. Sí, Nati, da la razón. Ok, sí, ¿verdad? ¿Algún punto de vista adicional que dicen los chicos? A ver. Están muy calladitos, doctora. Acá tenemos la opinión de Luz Amparo Sosa. La escuchamos, querida Luz. Buenas noches con todos. Doctora, buenas noches. Mire, doctora, en todas las carreras existe también número de profesionales. Acá depende mucho de la capacidad de cada profesional.
¿no? De sus habilidades y sus destrezas dentro de su ámbito de trabajo. Así como también en la docencia habemos buenos docentes como docentes regulares y docentes malos, igual en la carrera de doctorado o de abogados también tenemos, ¿no? Abogados que les falta bastante la ética profesional. Muchas veces ellos tienen que defender a un criminal, ¿no? O defender a alguien que ha cometido un delito y realmente ahí su ética lo dejan a un lado, ¿no? Porque tienen que defender al que lo contraten. Ahora, en el mercado tenemos abogados, ¿no? Que tienen, es su segunda carrera o es su primera carrera, pero muchas veces su desempeño es muy negativo o su desempeño no es logroso o no cumplen su objetivo como profesionales. Y por lo tanto, yo creo que el que tome la carrera de abogado o tome la carrera de docente o policía, depende mucho, primero, mucho depende de cómo lo han formado en casa. Después depende mucho de sus raíces, depende mucho de sus valores y de sus principios. Que en el camino se vuelva corrupto, eso es cierto, pero va a depender mucho la calidad de ser humano que él debe de ser. Y eso es en todas las profesiones, es en todas las profesiones, ¿ya? Ese es mi punto de vista, doctora. Formidable. Gracias, Luz. Muy bien. Bastante reflexiva la participación de Luz Amparo. ¿Alguien más quiere opinar? Esto se hace exquisito, chicos, en realidad. Cuán positivo es esta dinámica. Por ejemplo, no solamente es, digamos, una reflexión, una propuesta del sentimiento, tal vez acaso de la frustración, a lo mejor, de experiencias, de vivencias, por ejemplo, ¿ok? Y eso es pertinente compartir. Acá no se trata, bueno, mejor me quedo en el anonimato y no digo nada. Pero miren cómo podemos enriquecer, por ejemplo, este análisis del rol del conciliador. Cuando preguntamos, por ejemplo, si para la percepción de los potenciales abogados, en realidad, en ese auditorio, 100% abogados, oigan, simplemente había posiciones bastante encontradas. Esto es un atrevimiento, que esto es una arremetida, es una ofensa, ¿cómo es posible? Que, bueno, el magistrado diga esto, aquello. Bueno, chicos, en realidad, ¿qué es lo que en este momento nos debe de obligar a reflexionar? Hay algo muy claro. Cuando nosotros hablamos de las precariedades del campo de los conocimientos, no nos vamos a referir única y exclusivamente al campo del derecho. Esa frustración, esta irresponsabilidad, de falta de actualización, de falta de manejo de nuevos instrumentos en cada campo del conocimiento, en cada campo del saber, es prácticamente algo que evidenciamos en nuestros grados de aporte, donde interactuamos en nuestra condición seguramente de profesionales, de especialistas, ya sea en el sector público o en el sector empresarial. Seguramente que hay algo que acá voy a poner una reflexión que hacían, por ejemplo, en una de las reuniones CADE. Decía, uno de ellos, por ejemplo, un empresario muy reconocido, decía, en el Perú faltan profesionales. Pero qué contradicción, ¿no? Repito, en el Perú faltan profesionales. Profesionales de alta competitividad. Y es que a cada convocatoria que nuestras empresas realizan en forma abierta, captamos especialistas, entre comillas, con mucho arraigo aparente, como buenos estrategas para venderse, inclusive en una entrevista personal, pero que realmente llegamos a la conclusión que no responden ante los retos de los objetivos de nuestras empresas. Por lo tanto, señores del Estado, decía,
señores del gobierno, decía, ¿hasta cuándo va a existir un divorcio entre la empresa y las universidades? ¿Por qué es que no debe de existir? ¿Por qué no se puede implementar una política prioritaria donde en cada jurisdicción del territorio peruano, rico en recursos variados, cada universidad in situ empiece a preparar especialistas que respondan a la necesidad de cada jurisdicción territorial del Perú y en facultad a sus recursos naturales, inicialmente? Y me temo en decir, y espero que no se sientan en realidad aludidos, decía, las universidades, con muy pocas excepciones, decía, con dolor lo voy a decir, y casi con voz apagada dijo, las universidades en el Perú forman a tontos. Oh my God, tontos, ok. Ellos no tienen la culpa. Ellos solamente son cómplices. ¿Por qué? Es uno de los pocos países del mundo donde tenemos una cantidad enorme de universidades, pseudo universidades, al extremo realmente, que con el legado de la irresponsabilidad del gobierno fujimorista, de la década corrupta, decía este señor, hoy tenemos demasiadas universidades que por el prototipo de enriquecerse rápidamente, inclusive les dio, que son uno de los sectores donde están exonerados de tributar. ¿Cómo no van a crecer, señores? Pero lo peor del caso es que ante la autorización de las universidades, por ejemplo, de la Asamblea Nacional de Rectores, otrora antes de SUNEDU, ¿no es cierto? Acuérdense, dieron la atribución de crear universidades tras universidades, pero lamentablemente estas organizaciones académicas no solamente caían en la irresponsabilidad de usar dichas denominaciones universitarias, ojo, para lucrar. Porque, en primer lugar, como otro legado de Fujimori, por ejemplo, se quitó que en el sistema académico de las universidades se exigiera para lograr el grado académico de bachilleres también un proyecto que a futuro puede ser la tesis para lograr el título. Si usted no presentaba ese protocolo de investigación ya demostrada hasta la fase inclusive de la elaboración de la matriz de consistencia, usted no podía lograr su grado académico. Pero gracias al facilismo que nos dieron el legado, repito, de Fujimori, se produjeron los famosos bachilleratos automáticos. Gracias a ese facilismo, y es que a las universidades únicamente les interesó el recurso económico. A ver los requisitos para que se les entregue sus bachilleratos. Vayan a ver si hay alguna deuda, por favor. Y si hay en un formato, ¿no? Que les inventen alguna deuda, porque además ustedes tienen que asegurar que hicieron una proyección social. ¿Qué proyección social, señores? Ok, también paga este monte para que pueda revertir. Oigan, ¿qué tal facilismo realmente? Y se ha maltratado, se ha cortado la creatividad, esa meta de que al paso podíamos lograr las aspiraciones de realización académica y luego llegar con esa preparación a lograr el título profesional. Pero no, llegamos al extremo inclusive, ustedes no podrán negarme, por favor, porque también ustedes seguramente que son testigos, una cadena de alternativa de lograr los títulos universitarios. Acá ya no hay esa tesis más, bueno, con una que se logra, que se
tenía que exponer en forma magistral. ¿Para qué? Para que bajo el consenso de los miembros del jurado que tenían el perfil, que sabían la temática que estaba en pos de sustentarse, estaban preparados para poder, digamos, auscultar, emplazar y acaso hacerle que el potencial titulado podía demostrar que conocía su tema en investigación. Pero no, señores, en el campo, por ejemplo, del derecho, ¿cuántas maneras y formas de titulación nos han alcanzado? Y así por el estilo en todas las carreras profesionales. ¿Y qué es lo que como resultado tenemos? Lamentablemente somos huérfanos como país de proyectos que podían recoger, inclusive desde el legislativo, ¿no es cierto? El banco de proyectos de inversión, por ejemplo. Banco de información, porque había una exquisitez de tesis sustentadas y aprobadas por unanimidad, no por mayoría, no porque, bueno, no importa, por repetición hay que dárselos. No porque hay alguien que puso los sobres cerrados por ahí para lograr el título. En realidad, chicos, todo esto amerita, por ejemplo, de que este empresario se haya expresado y haya concluido en decir de que las universidades, con muy honrosas excepciones, forman tontos, inútiles para que puedan ser parte de la fuerza laboral que constituye las grandes empresas y pocas empresas en el Perú. Y si esto es así, imagínense, hoy es una especie de hazme reír, con honrosas excepciones, ser parte de la burocracia del Estado. Seguramente que ustedes han escuchado la burocracia del Estado o la burocracia del Estado. Se dice. En realidad, entonces, hay tanto realmente por comentar este tema, pero es la desazón en la cruda realidad. Hace un momento, chicos, no puedo pasar por alto, lo dijo Luz Amparo. Los doctores, los abogados, un momentito, chicos. Hay una mala praxis, en realidad. Mis alumnos son un chiste realmente. Ya a partir del séptimo ciclo, octavo ciclo, ya van doctor, doctora, doctores, caramba. Cuando yo los escucho, por ejemplo, estamos en clase, a ver, Adelita, me gustaría saber, ¿doctor en qué? ¿Doctor en las ciencias ocultas? Dime, doctor, ¿en qué son ustedes? ¿Cómo es posible que estén ustedes aprendiendo la mala práctica de los adultos? Aquí hay una absoluta irresponsabilidad, falta de conocimiento. Ustedes saben que los grados académicos en el Perú y el resto del mundo, a excepción de 2 países de habla inglesa, son llegar o aspirar a lograr el grado académico de doctores en todos los campos del conocimiento. ¿Está claro? Por eso es que hay en educación doctor, un señor doctor, ¿okay? Un señor magíster o un maestro, como se le dice en Perú, ¿cierto? Pero oigan, por la mala práctica, hoy en el Perú, por ejemplo, fácilmente se dice, a todos los abogados se les califica de doctores. Y no son doctores, señores. Todos ellos son licenciados. Son los señores licenciados del derecho. O a lo mejor en Perú se les dice abogados. Pero, ¿cómo van a llamárseles abogados a los abogados de doctores, señores? ¿Cómo? ¡Qué mala praxis! Entonces, por favor, no seamos cómplices. Ellos son los señores abogados, así como los señores profesores, los señores economistas, los señores contadores y etcétera, etcétera. Hace poco, por ejemplo, ya había un conflicto. Los contadores querían llamarse doctores. Y los abogados han logrado que se les llame doctores, ¿por qué nosotros no podemos ser doctores? Había un conflicto bárbaro, me recuerdo, una lucha fuerte.
Menos mal que no se produjo. Pero hoy realmente hay conciencia ya de poder sincerar de que los grados académicos en el Perú son los siguientes, por favor. Egresaste tú, ¿ok?, de las universidades, ya estás en condiciones, por ejemplo, de presentar un proyecto, ayer digo, hoy sigue todavía en algunas universidades, y creo que una parte ya casi culminante, ¿ok?, con supongo con, no sé, algunos pendientes de subsanar sus bachilleratos, todavía están logrando los bachilleratos automáticos. Pero esto ya debe de concluir, señores. Esto debe de revertirse, debe de anularse, propender desde el Congreso de la República que anulen ese dispositivo legal que hace mucho daño al sistema académico en el Perú. Por lo tanto, por favor, tú egresado, haber concluido limpiamente tus 5 años o tus 6 años, eres el señor potencial bachiller. Y entonces, tu primer grado académico es haber logrado precisamente tu bachillerato. Eres el señor, la señora, la señorita bachiller. ¿Está claro? Entonces, si eso es mi primer grado académico, seguramente en el escenario, sobre todo los abogados, potenciales abogados, dicen, bueno, yo ya soy bachiller, pero todavía no estoy en condiciones de poder ejercer la defensa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? Bien, voy a darle la prioridad a mi tesis. Tengo que estudiar. Planteo mi proyecto de tesis. ¿Ok? Me voy a especializar en tal o cual escenario. Me atrevo a pedir, por ejemplo, la fecha de sustentación de tesis. Si realmente logré aprobar unánimemente o acaso, bueno, por mayoría, aprobé potencial abogado, hasta que en el momento X me entregaron ya el cartón que me acredita que soy profesional del derecho, ya soy titulado en derecho. ¿Está claro? ¿Ese título qué es? Es la licencia para ejercer la carrera, señores. Así como para los economistas, para los médicos, para odontólogos, todo es licencia para ejercer la carrera. Que no se confunda lo otro, por favor. Una vez que ya nosotros somos bachilleres, por ejemplo, y no hemos logrado todavía el título, podemos dejarlo en stand-by, podemos seguir atreviéndonos a apuntalar más grados académicos. El siguiente grado académico, ¿cuál es? Es el grado de magíster o maestro en el Perú. Eso se pasa subsanando, eso ya está relacionado con lo que es especialización. Por lo tanto, aprobaste tu sustentación de esa especialización, ya eres el señor, la señora, la señorita magíster, tu segundo grado académico. ¿Está claro? Ok, ya no solamente soy abogado, un momentito, yo soy magíster. A ver, ¿en qué campo? En el campo de derecho tributario. ¡Oh, caramba! Significa que está relacionado con los números, te dicen, ¿no es cierto? Ok, ok. Luego, el siguiente grado académico, ¿cuál es? El grado de doctor. ¿Se dan cuenta? Este grado de doctor en el Perú, por ejemplo, de acuerdo a la SUNEDU, se logra con 3 años. Antes era otro escenario de periodo de estudios. Ahora son 3 años de estudios, chicos. Es duro realmente desarrollar ese nivel ya de aspiración doctoral. Entonces, ojo, quemando etapas, llegas a concluir tu grado de doctor, depende de la universidad donde estudies, depende del reto que tú te plantees, porque realmente la universidad no hace al alumno, es el alumno el que prestigia a la universidad. Entonces, chicos, carambas, repito, batallando, duro, con tu factor tiempo, porque ya estás laborando, y con tu factor tiempo que a lo mejor ya eres madre o eres padre, tienes también obligaciones económicas. Por lo tanto, llegas a la meta, terminaste ya lo que es tu grado de doctor, ¿ok? Porque ya estuviste en la fase del doctorando, eres ahora egresado del doctorado, de inmediato. Tu tesis, requisito, 2 idiomas adicionales a tu idioma natural.
Luego puede salir airosa o airoso. Y puede ser el señor, la señora, la señorita doctora. ¿Está claro? A eso se tiene que apuntalar. Y no sigamos engañándonos, por favor. Hoy en Perú, repito, los abogados, doctores desde abajo. Entonces, si llegan realmente a aspirar a hacer su doctorado y son doctores, ¿cómo se van a llamar? ¿Ok? Entonces, un poco también falta de conocimientos. ¿Está claro? Luego, cuando dije, si en el mundo el máximo grado académico viene a ser el doctorado, soy doctor en, ¿no es cierto? Soy doctor en Derecho, soy doctor en Educación, en Economía, cualquier campo de conocimiento. Luego, solo repito, en 2 países de habla inglesa tenemos el famoso PhD, filósofos en, o doctores en filosofía. Philosophy Doctor, doctores en filosofía. Solamente esto se sirve en Inglaterra y en Estados Unidos. Y hay una universidad realmente en Norteamérica, esto está en Miami, la AIU, Atlantic International University, que tiene realmente una alianza estratégica muy grande con Perú y con todos los países de habla española, de habla, digamos, tal vez casi distinta con respecto al idioma prioritario que rige en Estados Unidos, pero que también ellos han buscado aliados que tienen gran porcentaje de estudiantes en su condición de potenciales PhD, ¿de acuerdo? Y los preparan en inglés, realidad. Pero para que tú te atrevas a postular, solo a postular a la IU, por ejemplo, tienes que ser evaluada en inglés. ¿Cómo manejas tu inglés? ¿Está claro? Concluyes ese periodo que es 1 año, caramba, sustentas tu linda tesis, all right, puede ser el famoso, la famosa PhD. ¿Right? Entonces, chicos, esto sea para que en lo futuro ustedes busquen también el efecto multiplicador para informar a los demás que no es cierto que los abogados, que los odontólogos y los médicos se digan doctores, por favor. Todo eso es una aspiración académica, quemando, ya les digo, etapas y mucho esfuerzo. ¿Ok? Terminamos entonces este tema y creo que, chicos, vamos a continuar hablando de lo que es el mecanismo alternativo de resolución de conflictos. En el Perú, esos primeros escenarios de lo que es el desarrollo, de la puesta en práctica, la alternativa conciliatoria, creo que les dije en un momento, creo que cuando recién introducíamos el curso, les dije, una de las jurisdicciones que utilizaron como parte de un módulo para poder monitorear cómo funcionaba la conciliación fue precisamente la jurisdicción de Junín. Se operó tan bien, chicos, en ese periodo de espacio de tiempo durante 1 año, que en primer lugar vieron el aspecto utilitario, chicos. ¿Cuál? Se había prácticamente logrado resolver conflictos que tenían el rigor de muchísimos años de vigencia sin que se llegara a una sentencia. Pero vía el manejo conciliatorio, oigan, aquello que estaba esperando el sueño de los justos, realmente había sido resuelto. Por lo tanto, este monitoreo a nivel de módulo demostró la utilidad y sobre todo, por ejemplo, había un objetivo particular con monitorear las bondades de la conciliación en el Perú. Y a partir de este módulo en Huancayo, en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Junín, y es que hay una crisis en el sistema judicial. Una de esas grandes crisis hemos dicho que, bueno, justicia, que no es oportuna, no es justicia. Siempre estaba en el sueño de, tal vez la espera, mucha gente ha fallecido
en ese compás de espera, en el aspecto laboral, por ejemplo, tantos jubilados que han esperado que se les reivindique, por ejemplo, en sus derechos, para poder, digamos, percibir una pensión acorde a las actividades y a las dificultades que luego casi de 40 años de labor no lograban el monto esperado. Y entonces, lamentablemente, este proceso dilatorio en el aspecto de la espera ha hecho de que muchos jubilados, muchos cesantes, hayan pasado a la posteridad sin ver el resultado de la justicia que esperaban, pero también tenían derecho a ella. Eso prácticamente se superó, se subsanó. Acuérdense, chicos, hoy en la jurisdicción, por ejemplo, de la Dirección Regional de Trabajo, hay áreas conciliatorias, ¿no es cierto? Ahí se resuelve rápidamente los problemas de carácter laboral. Otrora solamente la esperanza era la judicialización. Hoy ya tenemos ese espacio. Y ojo, chicos, ojalá se dice que hay un proyecto ya que debería ser recogido por estos inteligentes que tenemos ahora en el Congreso. No sé si podrán recogerla, si realmente recogen ese proyecto de ley, donde también se haga obligatoria la conciliación laboral en la vía privada, como lo que ahora solamente es la especialización en materia de familia. Ya claro, chicos, ¿se imaginan si eso se produjera? Sería una innovación enorme para el sistema laboral. Sobre todo sería una oportunidad para reivindicar a tanta gente, repito, que ha fallecido en el compás de espera. Y lo peor del caso es que Chuzo, por ejemplo, en este caso, a ver, el trabajador o la trabajadora que tenía dependientes, por ejemplo, se han quedado prácticamente en ese compás de espera y nunca fueron beneficiarios de los derechos a los cuales, por una liquidación ad hoc, podían ellos esperar su mejor calidad de vida. Esto, esperamos que sí, una vez que se haga también obligatoria la conciliación laboral en la vía privada, seguramente que vamos a ser también nosotros los próximos operadores.